Y a continuación vamos a revisar el otro organelo de membrana doble, que es el cloroplasto. Y este también tiene un proceso más o menos largo, porque en los cloroplastos van a ocurrir la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que no es exclusivo de las células que poseen cloroplasto. Los procariontes también pueden llevarlo a cabo, ¿sí? Y de este proceso, de la fotosíntesis, es que los consumidores, por ejemplo nosotros, dependemos. Sin este proceso no tenemos consumidores primarios ni nada de eso, ¿ya? No tendríamos estas cadenas tróficas que vamos a estudiar en ecología. Como les mencioné, la fotosíntesis no es exclusiva de los organismos que poseen cloroplasto, es así que las bacterias, al tener laminillas, recuerden, estos plegamientos de la membrana plasmática pueden hacer fotosíntesis también. Ahí vemos algunos organismos procariontes, también los organismos protistas unicelulares, la euglena, por ejemplo, puede hacer también, pero la euglena tiene un cloroplasto. Las algas tienen cloroplastos también, son protistas, son protófitos y obviamente, ¿cierto? Los vegetales, el reino vegetal puede hacer fotosíntesis al tener cloroplasto. ¿Ya? Todos los órganos que ustedes vean en un vegetal, sean de color verde, puede hacer fotosíntesis. ¿Ya? De preferencia, los órganos foliares son los que hacen la fotosíntesis, las hojas. Ahí está un poco la estructura de las hojas, por donde toman aire, por donde eliminan el oxígeno, a través de los estomas. ¿Ya? Y ahí vemos los cloroplastos dentro de las células del mesófilo, que es esta estructura media que tiene la hoja. Podemos ver una célula foliar, célula del mesófilo, con los cloroplastos. Y se ven 3 cloroplastos, tiene una forma ovalada. Y esto es lo que importa, la anatomía de un cloroplasto. Ven aquí una imagen al microscopio de un cloroplasto. Los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, tienen dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, y por supuesto se crea un compartimento interior, intermedio, que es el espacio intermembrana. Más al interior, delimitado por el espacio intermembrana, o sea, por la membrana interna, vamos a tener el estroma, que es un gran compartimento interior. Vamos a agrandar esto aquí. Ahí lo vemos. Y en este estroma, en este espacio interior, vamos a tener los tilacoides. Los tilacoides, que son esos de color verde, que son membranas que también crean un compartimento interior. Ahí están los tilacoides, que son estos discos hechos de membrana de color verde, porque en ellos está la clorofila. Un apilamiento de tilacoides se denomina grana, como se puede apreciar aquí. La grana entonces es un apilamiento de tilacoides. Aquí se ven las granitas, una grana, hay muchas granitas, granas. ¿Ya? Y son sacos interconectados también de membrana. Y en ellos va a ocurrir la fotosíntesis, la fase clara de la fotosíntesis, que vamos a estudiar a continuación. El tilacoide tiene un espacio en el interior, y se llama espacio tilacoidal. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos toda la anatomía de un cloroplasto. Los tilacoides serían estos discos en cuyo interior se crea un compartimento llamado espacio tilacoidal. El estroma, que rodea todos estos tilacoides y está delimitado por la membrana interna. ¿Sí? El espacio intermembrana y la membrana externa no tienen una función que tengamos que conocer. ¿Ya? Sigamos avanzando entonces. El proceso que ocurre en los cloroplastos y en las laminillas de los organismos procariontes se denomina fotosíntesis, es un proceso de síntesis de compuestos orgánicos, por lo tanto es un proceso anabólico, donde vamos a utilizar compuestos que no tienen energía, básicamente no tienen nada de energía, CO2 y agua, lo vamos a hacer reaccionar gracias a la energía lumínica. Esa va a ser la fuente de energía. El oxígeno, el agua en el proceso se va a destruir y va a liberar el oxígeno como un producto y vamos a reacomodar los enlaces del CO2 y del agua, lo vamos a recondicionar y vamos a generar moléculas orgánicas, ricas en electrones, ricas en energía, como son los carbohidratos. ¿Ya? También se va a generar un poco de agua, por supuesto. Lo importante en el proceso es que se acuerden que se genera carbohidratos y se genera oxígeno como productos finales. Acá les muestro el proceso de fotosíntesis. Se descompone en dos etapas, la fase clara y la fase oscura. Y les muestro los compartimentos importantes que tienen que aprenderse. ¿Dónde ocurren estos procesos? El estroma, que es un espacio interior del cloroplasto que está delimitado por la membrana interna. Y los tilacoides, que son membrana de color verde, porque ahí está la clorofila. Recuerden que dentro del tilacoide hay un espacio, se llama espacio tilacoidal, que acá en esta imagen no se va a mostrar. Vamos a describir los procesos que ocurren en cada uno de estos compartimentos, los tilacoides y en el estroma. Entonces, en el tilacoide tenemos la clorofila, y la clorofila puede interactuar con la luz.
La luz entonces impacta la clorofila y la clorofila utiliza esta energía, que vamos a ver más adelante cómo lo hace, para para hacer fotólisis del agua. Destruye el agua utilizando energía lumínica. Como producto se genera oxígeno. Ahí tenemos el oxígeno del agua entonces, y los protones y electrones del hidrógeno van a ser transferidos al NAD, NADP en este caso, que es una molécula que también, al igual que el NAD, H en la mitocondria es una molécula que transporta electrones. ¿Sí? Entonces la energía, vamos a ver más adelante cómo es posible crear ATP en el proceso, porque acá no es evidente en esta imagen, pero les voy a mostrar cómo hacerlo. El cloroplasto crea ATP al igual que lo hace la mitocondria, de la misma manera, generando una gradiente de protones de hidrógeno y utilizando la ATP sintasa, lo mismo, ¿ya? De esa manera entonces genera ATP. Entonces, ¿qué productos tenemos en la fase clara? ¿O qué se necesita primero en la fase clara? La luz, el agua, se necesita NADP, se necesita ADP, fosfato inorgánico, y ¿qué se produce? Oxígeno, se produce ATP y NADPH. Ahora, el ATP y el NADPH son utilizados en la fase oscura. Y la fase oscura vamos a utilizar el ATP, el NADPH con sus electrones para crear un compuesto rico en electrones, rico en energía. Vamos a utilizar el CO2 como fuente de carbono, el anhídrido carbónico, y lo vamos a reducir. Y vamos a generar compuestos ricos en energía y electrones. El proceso sucede en el estroma y se denomina ciclo de Calvin-Benson, ya donde se utiliza ATP, se utiliza NADPH, se utiliza CO2 y por supuesto aquí en todos estos procesos que se muestran acá necesitamos enzimas, Esto no ocurre así espontáneamente, ya tiene que haber un catalizador en todos estos procesos. Entonces el ATP y el NADPH entregan sus elementos y finalmente se reciclan y van nuevamente a la fase clara a llenarse de electrones, a llenarse de energía para nuevamente drenar estos electrones, esta energía hacia el ciclo de Calvin que sucede en el estroma. Lo vamos a ver en detenimiento en una siguiente diapositiva para que no les quede duda cómo se genera la energía finalmente, ese ATP que ven ahí. Ya. Y esto es la fase oscura. Aquí se utiliza la energía química que se creó en la fase clara, ATP y NADPH, para reducir una molécula de CO2 a azúcar, es decir, gana electrones. Y eso sería el proceso de la fotosíntesis, los compartimentos donde suceden estas cosas. ¿Ya? Con esto ya estarían bien. Pero voy a seguir avanzando, por supuesto, para que si quieren aprender mucho más del proceso. Ya, resulta que recuerden que la luz es un elemento importante aquí. No cualquier calidad de luz o cualquier color de la luz conduce de la mejor manera a la fotosíntesis. ¿Ya? Nosotros, de toda la energía radiante que nos llega del Sol, la que hay distintos tipos, o que viaja a través del espacio, que compone la radiación electromagnética, la energía que sirve para conducir fotosíntesis está en el visible, desde la cual son ondas que van desde los 400 nanómetros hasta los 740 nanómetros. ¿Ya? Esas son las longitudes de las ondas. Y dentro de estos colores que ven acá, no todos los colores conducen de la fotosíntesis de la mejor manera. ¿Ya? Aquella luz que es absorbida por los tilacoides es aquella que va a servir para conducir la fotosíntesis. Aquella luz que es reflejada no sirve. Los cloroplastos se ven de color verde porque no absorben el verde, se refleja el verde. Por lo tanto, el verde no sirve para conducir la fotosíntesis. Los otros colores sí, en mayor o menor grado sí. Ahí les voy a mostrar cuáles son los que sirven mucho mejor. ¿Ya? Entonces la luz absorbida es aquella que sirve para conducir la fotosíntesis. Acá les muestro el pigmento que es la clorofila, a la izquierda. Tiene como una raíz, un palito que es apolar, ¿sí? Y tiene una cabeza acá arriba, un anillo de porfirina, el cual contiene magnesio. ¿Sí? No se olviden que esta sería una sal mineral combinada y es esencial para poder hacer fotosíntesis la clorofila, por lo tanto es esencial el magnesio que está aquí. Ya, a continuación entonces les muestro, bueno, ahí dice CH3, si este grupito que ven acá arribita es CH3, es la clorofila A, sería la clorofila A. Cuando esto lo cambiamos por otro grupito se va a transformar en la clorofila B, es decir, hay más de una clorofila, más de un tipo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, imagínense, tenemos clorofila diluida en una solución, clorofila A diluida, y le vamos a someter o a exponer a distintas coloraciones de luz. Y vamos a ver la capacidad de absorber estas distintas longitudes de onda. Entonces, cuando sometemos la clorofila A a una luz azul, que sería la de 400 nanómetros, vemos que tiene una gran absorción de esta energía lumínica.
a medida que me alejo hacia arriba o hacia abajo, empieza a disminuir su absorción. Entonces tiene una mala absorción a los 450 hasta los 600, muy mala absorción. De ahí vuelve a recuperar su capacidad de absorber el rojo. ¿Ya? Entonces principalmente la clorofila A absorbe en el color azul, los 400 nanómetros, y 650 en el rojo. ¿Ya? A continuación les muestro el espectro de acción. Se llama espectro de acción. ¿Qué es el espectro de acción? Dice, efectividad de las distintas longitudes de onda de la luz visible para conducir la fotosíntesis. En definitiva, cómo todos estos colores me sirven para hacer fotosíntesis o no. ¿Cuán capaz son para generar fotosíntesis? Ahora, yo la fotosíntesis la puedo medir con algunos de los productos que se van generando en la fotosíntesis. Recuerden que se produce oxígeno, que se produce carbohidrato. Entonces yo puedo medir, hacer una relación directa o indirecta de la fotosíntesis utilizando la liberación de oxígeno. Entonces vamos a ver, este es el espectro de acción de la luz, de los distintos longitudes de onda. Fíjense que la fotosíntesis puede llevarse a cabo entre los 400 hasta los 500 sin problema. Y entre los 580 quizás hasta como los 680 sin problema. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, llevar a cabo fotosíntesis a los 500 nanómetros? Si yo a los 500 nanómetros arriba en el gráfico de absorción, yo veo que no hay una buena absorción. ¿Cómo es posible? Ya, eso se explica porque no solo existe la clorofila A como pigmento para absorber las distintas longitudes de onda. También tenemos los carotenoides, los cuales fíjense que absorben justamente las longitudes de onda de los 400 nanómetros. Y eso me explicaría por qué también puede haber una fotosíntesis importante en esas longitudes de onda. Pero acá, ¿qué pasa acá en los 600? En los 600 igual puedo tener fotosíntesis, sin embargo acá no tengo mucha absorción de esta longitud de onda del amarillo al naranjo. ¿Ya? Pero ahí entra en juego la clorofila B. ¿Se fijan que la clorofila B, bueno, también absorbe como el 450, igual como que los carotenoides, pero absorbe en los 600, un poquito más arriba, ahí, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, al combinar carotenoide y clorofila B a la clorofila A, se aumenta la capacidad de absorber o aprovechar todas las longitudes de onda, todos los colores. Sin embargo, quedamos sí o sí en un vacío en los 550 nanómetros, que vendría siendo el color verde. ¿Ya? Y es justamente el que se absorbe. Si tuviéramos un pigmento que fuera capaz de absorber el verde, las hojas serían de color negro, ¿ya? Porque se aprovecharía todas las longitudes de onda del espectro visible. ¿Ya? Estos pigmentos, los carotenoides y la clorofila B, se conocen como pigmentos accesorios, como que ayudan a la clorofila A, ¿ya? Para aumentar su capacidad de absorber otras longitudes de onda que la clorofila A no las absorbe normalmente. ¿Ya? Ahora, si yo cambio este CH3 que va aquí en la clorofila A, la cambio por un CHO, se transforma en clorofila B. Ese solo cambio tan sutil hace que el espectro de absorción, se fijen, cambie. Interesante. Las reacciones de luz y quimiosmosis. Aquí va a suceder un proceso igual que en las mitocondrias. El proceso en detalle sucede así. A ver, vamos a ver entonces todo el proceso para que se los vaya describiendo después paso a paso. Ahí está el NAD. Ahí está el ATP que se crea en el estroma. Ya, vamos entonces paso a paso. Entonces, tenemos este fotosistema, que puede ser el 1, puede ser el 2. No importa, eso da lo mismo. Porque en ambos casos sucede lo mismo. Entonces, la luz impacta en estos cositos verdes, que poseen pigmentos, carotenoides, poseen clorofila A, clorofila B. Y la energía va transfiriéndose de uno en uno, hasta que la energía se transfiere a este, y la energía sirve para excitar los electrones de la clorofila A que está aquí. Y al excitarse estos electrones, son tomados por el aceptor primario, que está acá. Por lo tanto, esta clorofila, las clorofilas A que están aquí, quedan muy oxidantes. No hay molécula orgánica más oxidante que las que ven aquí, ya aquí. Y son capaces de quitarle los electrones al agua. A ese punto son heavies, son muy potentes, muy potentes. Entonces, cuando uno dice la luz, aquí sucede fotólisis del agua, en la práctica no sucede fotólisis del agua. No es que la luz impacte en el agua y el agua se descomponga, sino que la luz sirve para que los electrones de aquí se exciten, para que el aceptor primario se los quite a esta clorofila, y esta clorofila queda muy oxidante, que es tan fuerte que le quita los electrones al agua. Ahora, el oxígeno se libera a la atmósfera y los protones de hidrógeno van a quedar aquí en el espacio tilacoidal. Por lo tanto, va a haber una alta concentración de protones de hidrógeno en este punto, un pH muy elevado. Y en el estroma,
Los electrones entonces que son pasados al aceptor primario acá van a ser pasados después a estas plastoquinonas, al complejo de citocromos, y fíjense que se crea nuevamente una cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, podemos hacer mover protones nuevamente, protones, en contra de su gradiente. Y vamos a empezar a acumular protones de hidrógeno en este punto, en el espacio tilacoidal. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Los electrones finalmente, bueno, van a dar al fotosistema 1 y el fotosistema 1 hace lo mismo que hace el fotosistema 2, pero aquí los electrones no vienen desde el agua, o sea, no vienen directamente del agua, sino que los pasa la plastocianina que ven aquí, entrega los electrones a estas clorofilas de acá, lo cual excita esos electrones y lo toma nuevamente el aceptor primario que está aquí. ¿Ya? También este fotosistema 1 se mueve con la energía lumínica, también lo puede hacer, pero los electrones de él no vienen directamente del agua. Por supuesto, vienen desde el agua a largo plazo, desde acá. ¿Ya? Esto se denomina esquema Z, porque los electrones hacen como una Z, como una N, pero si colocamos la pantalla en vertical, quedaría como una Z. Ya se llama esquema Z. Y finalmente los electrones van a dar a una enzima que se llama NADP reductasa, es decir, reduce el NADP, es decir, le entrega electrones al NADP. Y el NADP se combina con protones de hidrógeno y se forma el NADPH. ¿Ya? Y este sería uno de los productos finales, uno de los productos de la fase clara, el NADPH que se forma en el estroma. ¿Ya? Acá afuera tenemos el estroma. A ver dónde está, acá abajo creo que dice estroma. ¿Ya? El estroma está acá afuera, que está con una baja concentración de protones de hidrógeno si lo comparamos con el interior del tilacoide que tiene una alta concentración de protones de hidrógeno. ¿Ya? Entonces ya explicamos cómo se genera el NADPH. ¿Ya? En definitiva, los electrones del NADPH vienen desde el agua, como les mencionaba en la diapositiva principal. Ahora, como se genera una cadena transportadora de electrones aquí y se acumulan los protones de hidrógeno en este espacio, no tienen para dónde ir, ¿verdad? Como siempre, están rodeados por una bicapa de fosfolípidos que es impermeable a los iones. Entonces los vamos a hacer pasar a favor de su gradiente nuevamente, lo mismo que hace la mitocondria, y en ese proceso lo va a tomar la ATP sintasa, que es la misma que tiene la mitocondria, y va a tomar ADP más fosfato inorgánico y generar ATP. ¿Se fijan? Hace el mismo proceso que hace la mitocondria, si son muy, muy similares entre sí. Y aquí uno ve cómo la vida ha solucionado los problemas de la misma manera. Entonces, en el estroma, finalmente se van a generar los NADPH y ATP. Y recuerden que en el estroma es donde ocurre la fase oscura, es donde se van a necesitar estos insumos, el NADPH más el ATP. ¿Ya? Entonces ya explicamos cómo se genera el NADPH y el ATP. A ver, en la siguiente diapositiva vamos a ver la fase oscura. La fase oscura. ¿Qué es lo que sucede en la fase oscura? Se reduce el CO2, ¿dónde? En el estroma. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar 3 moléculas de CO2 para generar un carbohidrato de 3 carbonos, ya un gliceraldehído, 3 fosfato. Entonces la primera etapa se llama fijación del carbono. Se llama fijación porque las moléculas de carbono son incorporados y fijadas a través de un enlace covalente con una molécula orgánica que ya existe en este ciclo que se llama ribulosa bifosfato. Ahí tenemos bifosfato, son 2 fosfatos, ribulosa, tiene 5 carbonos. Y este proceso lo media una enzima denominada rubisco. Ya, la rubisco es la enzima o la proteína más abundante que existe en la naturaleza. Y se encarga de tomar el CO2 e incorporarlo a una molécula de ribulosa bifosfato, generando un intermediario de vida corta. Vida corta, eso significa que después se destruye. Y ahora vamos a tener 2 moléculas de 3 fosfoglicerado. Recuerden que son 6 carbonos los que se quedaron ahora. Después de haberse incorporado una molécula de CO2, ahora tenemos 2 moléculas de 3 fosfoglicerado. Y se invierte ATP, el ATP que viene de la fase clara. Ahí vemos que se transforma en bifosfoglicerado. Después está la fase de reducción, donde se le incorpora electrones a esta molécula de 1,3 bifosfoglicerado. Se transforma en gliceraldehido 3-fosfato. Y este gliceraldehido 3-fosfato es el que se genera finalmente en la fase oscura, ¿ya? Que es una molécula de 3 carbonos. Después la otra molécula de 3 carbonos viene acá, se junta con otra y se regenera este aceptor de CO2 y nuevamente recreamos a ribulosa bifosfato. En definitiva, la ribulosa bifosfato es eso, como un aceptor de CO2. ¿Ya? Tenemos que dar 3 vueltas a este ciclo para que generemos un gliceraldehído 3-fosfato, que es un azúcar. ¿Ya? Entonces yo puedo medir la fotosíntesis en función del oxígeno que se libera o bien de los carbohidratos que se van produciendo. Directamente de este proceso se produce gliceraldehído 3-fosfato. O sea, entra carbono y sale gliceraldehído 3-fosfato. No sale glucosa.
¿ya? No sale isoelementos, pero en la prueba normalmente te dicen que sale glucosa o incluso he llegado a ver que sale almidón, ¿ya? Pero sí, considérenlo sí porque esas han sido correctas en su momento. Ya, y ya tienen entonces aquí la fase más en detalle de la fase oscura. Veamos cuáles son los factores que afectan la fotosíntesis. Bueno, ya vieron en qué consiste la fotosíntesis, por lo tanto ya podrían decirme qué cosas influyen. La intensidad de la luz, sí. Aquí está medido en pies candelas, que es otro sistema de medida de la luz, no en watts, intensidad lumínica. Y vemos cómo afecta la tasa fotosintética. Por supuesto, si yo aumento la intensidad de la luz, la fotosíntesis va a aumentar, ¿ya? Hasta cierto punto. Después se fotoinhibe la planta. Si le das mucha luz muy intensa, la planta empieza a darle como convulsiones, ¿no? Se empieza a fotoinhibir y se apaga. El CO2, por supuesto, el CO2 es un recurso importante. Si no hay CO2, por supuesto, no va a haber fotosíntesis. En este caso se muestra que como hay insuficiente CO2, la fotosíntesis, a medida que tú vas aumentando la intensidad lumínica, va aumentando la fotosíntesis, pero llega un punto en que por más luz que tú le des, no va a aumentar la fotosíntesis, porque el CO2 está siendo insuficiente. Entonces, si tú lo saturas como CO2, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora con el calentamiento global, que es responsabilidad del CO2 que genera el efecto invernadero, ya para las plantas eso es bueno, tener más CO2 porque pueden hacer más fotosíntesis. Fíjense, aumenta la intensidad lumínica, aumenta la fotosíntesis porque el CO2 no es limitante. Y hasta que llega un punto en que no sigue subiendo más y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahora lo que está limitando es la temperatura. Entonces la temperatura también es un factor limitante. Si le damos las condiciones ideales de CO2 y de temperatura, la planta va a llegar a un punto donde ya no puede subir más y eso va a ser la tasa fotosintética máxima. ¿Ya? Hay otros factores que influyen también, por supuesto, la disponibilidad de agua. Ahí vemos los dos factores que vimos recién, los tres factores que vimos recién, pero el agua influye y las sales minerales, por supuesto, también influyen. ¿Ya? Esos serían entonces los 5 factores que influyen. ¿Ya? Típico que preguntan sobre la luz, la intensidad lumínica, las longitudes de onda que inciden sobre la planta y CO2. ¿Ya? Pero en este momento no vamos a revisar preguntas modelos de hembra, solo contenido. Y eso sería la fotosíntesis. Pero, para que la cosa no quede ahí en el aire, les voy a mostrar una comparación en este proceso que es tan hermoso, que es la respiración y que es la fotosíntesis. Y que tienen tantas cosas en común, fíjense. Comparación de la quimiosmosis en mitocondria y cloroplasto. La quimiosmosis vendría siendo lo siguiente. Bien, resulta que tanto cloroplastos como mitocondria se dieron cuenta que acumulaban protones de hidrógeno en un lugar. Ya, en el caso de la mitocondria lo acumula en el espacio intermembrana y en el caso del cloroplasto lo acumula en el interior del tilacoide. Entonces ahí es donde vamos a ocupar a acumular protones de hidrógeno, en esta zona de acá. Y a la izquierda, estructura de la mitocondria, membrana interna, matriz y espacio intermembrana. En cambio, a la derecha, espacio tilacoidal, que sería el interior del tilacoide, membrana tilacoidal y estroma. ¿Ya? Así son las ubicaciones. Entonces, en ambos casos tenemos cadenas transportadoras de electrones, los cuales se encargan de generar una gradiente de protones de hidrógeno. Y los protones de hidrógeno, ahora que están acumulados en la mitocondria, en el espacio intermembrana o bien en el espacio tilacoidal del cloroplasto, van a hacer pasar por difusión. En este caso es como facilitada por un canal que sirve también de enzima para hidrolizar ADP y generar fosfato inorgánico. ¿Ya? Eso es, el sistema, se fijan, es el mismo para generar ATP, es el mismo. Por lo tanto, si les preguntaran, ¿las mitocondrias generan ATP? Por supuesto, definitivo. Ahora, el cloroplasto lo hace, también lo puede hacer, pero este ATP normalmente va a dar a la fase oscura después para entregarle energía, como pudieron ver en el ciclo de Calvin-Benson, y generar esta molécula de fosfolilisaldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y una visión general de estos dos procesos, que son como complementarios, es así. Originalmente los organismos funcionaban de manera autótrofa, no molestaban a nadie utilizar la energía lumínica o energía química de compuestos inorgánicos. En el caso de los organismos que utilizaban la luz, que son fotoautótrofos, utilizaban laminillas, los originales, los iniciales. ¿Ya? Después esto derivó en el cloroplasto con la teoría endosimbionte que vamos a revisar al tiro. Entonces, los cloroplastos y las laminillas utilizan la energía lumínica para hacer fotosíntesis, que es un proceso anabólico. Se generan compuestos orgánicos como el fosfolilisaldehído 3-fosfato o glucosa, si lo quieren ver de otra manera, o almidón, y se libera oxígeno a la atmósfera.
Estos elementos son utilizados por la mitocondria y aquí es donde se cierra el ciclo. Y la mitocondria hace catabolismo, hace todo lo contrario al anabolismo que hace, que es la fotosíntesis. Por lo tanto, estas moléculas orgánicas se destruyen, se combinan con el oxígeno y se genera ATP en el proceso. ¿Ya? Y por supuesto, todos estos procesos se pierde algo de energía como en forma de calor. Estos compuestos orgánicos se liberan en forma de CO2 y agua, que ya no tienen nada de energía, y estos elementos nuevamente son utilizados por los organismos fotoautótrofos para hacer su fotosíntesis. Y ahí tenemos cómo la materia se recicla en los ecosistemas. ¿Ya? El carbono, los hidrógeno, oxígeno se reciclan. Ahora, la energía se pierde, lamentablemente. Siempre, siempre tiene que ir entrando energía a nuestro planeta porque siempre se está perdiendo energía en forma de calor. Y ahí no la podemos utilizar. ¿Ya? Eso lo vamos a reforzar después cuando veamos ecología. Y aquí les muestro la teoría endosimbionte, que es la explicación al origen de mitocondrias y cloroplastos. Entonces se asume de que existía, probablemente esto está en debate, era una célula, una arqueobacteria. Una arqueobacteria, ¿sí? ¿Por qué se dice que es una arqueobacteria? Porque las arqueobacterias actuales tienen mucho parecido con las células eucariontes actuales. Es por eso que se asume de que originalmente era una célula, una arqueobacteria, que se trató de fagocitar a una cianobacteria o bien a una bacteria que hacía respiración celular. ¿Ya? Entonces, se asume que era una arqueobacteria que desarrolló membrana nuclear, como plegando la membrana plasmática. Esto no es algo desconocido, lo vimos en los procariontes que ellos hacían plegamiento de la membrana, formando laminillas y mesosoma. Entonces no es extraño suponer que alguno de estos plegamientos formaran la envoltura nuclear y posiblemente explicaran también la generación del aparato de Golgi, el retículo endoplasmico rugoso y liso. ¿Sí? Entonces, eso sería temprano en la evolución. Entonces ya teníamos una célula con núcleo y sistema de endomembrana. Y estando así la célula, imagínense que ahora trata de fagocitar a una bacteria que hace respiración celular aeróbica. Esta bacteria aeróbica es engullida, pero no se digiere y finalmente queda haciendo simbiosis. Por eso se llama endosimbionte, porque está en el interior de la célula y haciendo simbiosis. Y eso explica el origen de la mitocondria. ¿Ya? Entonces las células eucariotas ancestrales tenían ese origen así. Y actualmente tenemos las mitocondrias. Ahora, los vegetales se explican de la siguiente manera. Los vegetales tienen tanto mitocondrias como cloroplastos. Entonces, se asume que esta célula que tenía ya una mitocondria incluida, fagocitó una cianobacteria. La cianobacteria tampoco fue digerida y derivó finalmente en el cloroplasto. Y ahí tenemos entonces el ancestro de las células fotosintéticas de las plantas o de las algas. ¿Ya? Y finalmente eso sería todo el contenido de estos dos organelos que son muy muy importantes. Quizás no es tan importante verlo a tanta profundidad como lo vimos recién, pero con la clase al menos, con lo que les hablo detalladamente ahí, con eso tienen más que suficiente. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. En una oportunidad, a ver, les muestro, en una oportunidad preguntaron, les voy a mostrar la pregunta que la tengo por aquí. Acá, esta apareció en la PSU del 2019. O sea, la PSU anterior a esta, a la que se dio últimamente. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima rubisco? ¿Se fijan? Esto no es algo que uno les diga normalmente en las clases. Por tiempo, porque también uno lo considera como muy muy profundo, pero eventualmente el DEMRE tira unas preguntas que son de repente muy difíciles, que son muy específicas. Por lo tanto, no está de más de repente profundizar. El tema es qué van a preguntar de lo que uno profundizaría. ¿Ya? Y ese es el problema. Y aquí, si se recuerdan, la rubisco estaba implicada en este proceso que está acá, que yo se los mostré aquí en detenimiento, que sería la fijación del carbono, ¿ya? De incorporar esta molécula de CO2 a una molécula rigurosa de fosfato, ¿ya? En ese proceso. Entonces, voy otra vez allá. Acá está. ¿Cuál de los siguientes entonces procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima rubisco? La fotólisis del agua. Se fijan que dice fotólisis del agua, es como que la luz rompiera el agua, pero no lo hace el agua, la luz directamente. La fijación del dióxido de carbono, eso. Ya, eso sería el proceso. La excitación de las moléculas de clorofila, eso lo hace directamente la luz, que incide directamente sobre la clorofila. El almacenamiento de energía en el ATP, vimos que eso lo hacía
se tenía que crear una gradiente de protones de hidrógeno, al igual que la mitocondria, y la ATP sintasa se encargaba de sintetizar el ATP que quedaba finalmente en el estroma para que vaya hacia la fase oscura. Y en la liberación de oxígeno, no, eso cuando se rompe la molécula de agua, el oxígeno se libera así, automáticamente. ¿Sí? Y no se necesita Rubisco para ese proceso. ¿Ya? Y eso sería, jóvenes, entonces. Espero que les sirva este video. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad con otro video.